Hola, ¿cómo están? Desde el 9 de febrero, los agricultores polacos han estado bloqueando las principales arterias que hacen a la frontera con Ucrania. Exigen la prohibición de productos que derivan desde el régimen de Kiev y la salida de Polonia del Pacto Europeo. ¿Qué impacto tiene esto? Hoy lo analizamos. Bienvenidos. Inicia el mapa. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este bloqueo en la frontera polaco-ucraniana. Vamos a revisar nuestro mapa. Polonia y Ucrania, crisis agraria entre frontera. Identificamos esa línea fronteriza entre Polonia y Ucrania que cubre 526 kilómetros de longitud. Esta es una de las conexiones entre la Unión Europea y también Ucrania. Se ha visto afectada por las decisiones que implementa la Comunidad Europea en utilizar a Kiev contra Rusia. Los agricultores polacos han realizado diversas protestas porque están perdiendo sus productos. Ya han bajado las ganancias y al quitar aranceles y ofrecer en el mercado grano ucraniano barato y que además llega muchas veces contaminado, está generando este tipo de movilizaciones. En tan solo una semana, alrededor de 2.500 camiones bloquearon la frontera en 6 distintos puntos de control que la integran. Los agricultores de Polonia se niegan a que continúe con el Tratado de la Unión Europea que favorece a Ucrania. Una de las quejas de los empresarios y camioneros es la eliminación de permisos a los conductores ucranianos para supuestamente evitar perturbaciones en el transporte y la restricción del paso de camiones de un lado hacia otro. Esto ha generado una desestabilización al mercado, auspiciado también por una competencia irregular, algo que ellos han calificado como una competencia ilegal. En esta frontera transcurren no solamente productos de cereales, también es el paso importante de otros alimentos como frutas, verduras, carnes, lácteos, miel, alcohol de origen agrícola y cargamento para las Fuerzas Armadas. Receptora también, recordemos, de refugiados ucranianos. Vamos a someter este tema al análisis. Nos acompaña en directo desde Bélgica, analista internacional, Emerlinda Malcote. Qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenida a Telesur. Muchas gracias por la invitación. Emerlinda, entre las demandas que plantea el sector de agricultores de Polonia, hablan de un aspecto fundamental, salirse del Pacto Europeo. ¿Qué implica esto? Pues salirse del Pacto Europeo es una de las demandas de los agricultores, pero es el síntoma de un malo mucho más grande que es la política agrícola en general de la Unión Europea. Primero hay que decir que hay un gran sufrimiento de los agricultores por culpa de las sanciones que la Unión Europea aplicó a Rusia. Es decir, que los abonos, los fertilizantes, la gasolina han llegado a unos precios tan importantes que los agricultores no son capaces de vender sus productos a un precio que vale la pena. Entonces, esa es una primera cosa, que se vuelve imposible producir para ellos. La segunda cosa es que la política agrícola europea es fundada en algo que se llama la política agrícola común, y esa política agrícola tiende a transformar la producción agrícola en Europa en una producción de tercer mundo, es decir, orientada en las exportaciones únicamente. Esta política agrícola común tiene como efectos que lleva a una concentración de las tierras muy importante y a la vez a un cambio del modelo de propiedad de la tierra. No son los agricultores ya que son los propietarios de la tierra, pero son grandes fondos de inversión que son los propietarios de la tierra. Eso se ve de una manera ejemplar en Ucrania y es por eso también que la llegada de Ucrania, así, de los productos ucranianos en el mercado europeo tienen efectos tan grandes. Y la tercera consecuencia de la política europea es el empobrecimiento de los agricultores en Europa. Si vemos, por ejemplo, datos de Francia, un tercio de los agricultores gana menos de 350 euros al mes, sabiendo que el salario promedio es de 1.400 euros. Es realmente muy bajo. Entonces, por estas razones, el Pacto Verde es una cosa, se oponen los agricultores, pero es el síntoma de ese mal mucho más grande que es la política agrícola común y la política agrícola de la Unión Europea.
Vamos a sumar a este análisis al periodista José Miguel Villarroya, que nos acompaña también en directo. Qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido a Telesur. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Quiero preguntarle en este sentido si esta medida puede ser calificada como política o económica y sobre todo si realmente hay condiciones para un diálogo y qué escenario abre el hecho de que estas movilizaciones de protestas no solamente se generan en Polonia, también en otros países europeos. ¿Estaremos a puertas de una revolución, le entrecomillo? Bueno, a la segunda pregunta, esta última pregunta que me dices, no lo creo. Yo creo que estamos asistiendo a unas protestas de los agricultores europeos en toda Europa, como bien ha explicado la compañera anteriormente, que coincido perfectamente con su análisis, totalmente. Bueno, las medidas que toma la Unión Europea tienen un cariz económico y un cariz político. Es decir, económico porque la política agraria común, que sirve finalmente para que la tierra vaya a parar a pocas manos, también lo que interesa a las cadenas de distribución de los productos agrícolas es que en Europa entren productos que sean mucho más baratos, es decir, que cuesten más baratos comprarlas a las cadenas de distribución, lo que eso hace que los productos europeos también tengan que bajar para poder ser competitivos con los productos que vienen de fuera, y por lo tanto consiguen mucha más ganancia todas estas cadenas de distribución y luego de ventas, ¿no? Y después hay un tema de carácter político, es decir, la mayoría de estos productos que se compran fuera de la Unión Europea son de países con los que hay tratados de comercio de la Unión Europea con ellos, que Europa compra fundamentalmente productos agrícolas y los países estos otros países compran productos y bienes manufacturados, con lo cual si aquí se le pusiera un arancel a los productos agrícolas, inmediatamente esos países pondrían un arancel a los productos manufacturados, con lo cual la Unión Europea o muchos países de la Unión Europea verían también como su industria o su también tendría problemas porque no podría vender a precios competitivos y no podría hacer frente a competencias como por ejemplo la de China o países del sudeste asiático. Por lo tanto es un poco un tema complicado. Bueno, se está dialogando. Las reclamaciones principales es que este pacto verde pues se aplique de la misma manera que se aplica afuera. Es decir, si se compran productos a países que no aplican estas medidas ecológicas y filosanitarias, pues que no se apliquen en Europa. Esta es la petición fundamental que tienen los agricultores, además del tema de que se ha recortado todo el tema de las ayudas a los productos agrícolas, por lo cual está provocando la pobreza y está provocando que muchos agricultores tengan que vender sus tierras a estos fondos de inversión que se están convirtiendo en los grandes propietarios de las tierras en Europa. Merlinda, cuando hablamos de este panorama, no dejamos de pensar en una frase que mantienen los agricultores polacos y dicen: estamos cansados de actos simbólicos. Se refieren a la Comisión Europea. Queremos soluciones sistemáticas. ¿Realmente le interesa a la élite gobernante lo que sucede con la clase agricultora? ¿Realmente le interesa llegar a un acuerdo, solucionar el conflicto? ¿Cómo leerlo? Es que tenemos un problema con aquí, es que los agricultores representan varias clases sociales. En los agricultores hay los grandes terratenientes y yo creo que ellos sí van a poder tener un diálogo con la Unión Europea, pero también en la clase de los agricultores tenemos pequeños propietarios o asalariados y que trabajan a veces como esclavos en las tierras en las cuales les dan contratos y a veces ni siquiera tienen contratos. Entonces tenemos esa gran variedad de personas. Entonces yo creo que los grandes terratenientes sí van a tener posibilidad de dialogar, pero los verdaderos problemas que tenemos, que es la soberanía alimentaria, el hecho de tener una agricultura que funcione a largo plazo, el problema de la concentración de la tierra, poder tener trabajadores que tengan la propiedad de su propia tierra y que están capaces de tener proyectos para su tierra, eso no creo que va a ser solucionado. Vamos a tener soluciones para los grandes propietarios, los grandes fondos de inversión, pero no para los problemas reales de los agricultores aquí.
Quiero pedirle a ambos que se mantengan en línea. Vamos a marcar una pausa, será muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Sputnik que está titulando Una limosna interminable y descarada. ¿Por qué Zelensky sigue exigiendo ayuda tras su fracaso? El cuerpo de la noticia destaca que las disputas internas de los socios de Ucrania sobre la ayuda militar serán imposibles de olvidar, así lo declaraba el mandatario ucraniano, excediendo además su solicitud de ayuda para su país. Esto sucede mientras se habla de una nueva contraofensiva de Kiev y de las secuelas de su fallida campaña, mientras Rusia sigue destruyendo su industria militar. En la opinión, el mundo tiene suficientes sistemas de defensa antiaérea, decía Zelensky, y Ucrania no ha pedido nada más de lo que necesita para la defensa de la vida. Al mismo tiempo criticaba el retraso en el suministro de armas y sistemas de defensa antiaérea de Kiev, acusando a los aliados de los juegos o disputas políticas internas que estarían limitando su defensa. Esta no es la primera vez, dijo Zelensky, que acusa a los socios occidentales de no proporcionarles suficiente armamento, donde su primera campaña fallida, su primera contraofensiva, no resultó como él lo esperaba. Aunque los políticos occidentales también se pronunciaron, dejando claro que Ucrania había recibido suficientes armas para cumplir con su cometido y no lo hizo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de esta fotografía. La que ven en pantallas es Ursula von der Leyen, y es que el Partido Popular Europeo le elige una vez más como la principal en su lista para la elección del Parlamento Europeo. Además, recordemos que es candidata a la reelección para el año 2024-2029. De los 499 votos emitidos, 400 han sido a su favor de esta alemana. 89 en contra y 10 fueron votos inválidos. Por tanto, un 82% ha votado a favor de seguir la continuidad que emprende con todas esas políticas la Comisión Europea. Pero alertaba ella durante su discurso y decía que los populistas, nacionalistas y demagogos para la Unión Europea, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, son peligrosos a su llegada a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. José Miguel, cuando vemos este tipo de imágenes y sobre todo que trascienden con declaraciones, nos preguntamos, ¿para quiénes gobiernan las élites o para quiénes quieren gobernar? Pues gobiernan para las élites globalistas y para la gente que tiene poder, que no se presenta a las elecciones. No gobiernan para el pueblo. Esta es la realidad. Tanto los gobernantes de la Comisión Europea como los gobernantes de los países, de los gobiernos nacionales, no tienen en cuenta el interés de la gente, tienen en cuenta el interés de esta gente, digamos los amos del cortijo, que son toda esta gente, fondos de inversión, poder financiero, poder industrial, que tienen sus lobbies y que presionan y que controlan lo que controlan, y por lo tanto que no se presentan a elecciones, pero siempre ganan, gane quien gane en unas elecciones de una democracia burguesa. Y esta es la realidad. La señora se presenta para eso, para servir a ellos. También los otros, también los del Partido Socialista, pues también lo igual. Entonces, bueno, ya ha dado el discurso, evidentemente que cualquiera en la Unión Europea que diga cualquier cosa que no va en el sentido que a ellos les interesa, pues es fascista o comunista o es ultra no sé qué. Bueno, esto lo van diciendo todos los días y bueno, el tema es que como empieza a haber mucho hartazgo de mucha gente y las elecciones europeas son las elecciones donde la participación suele ser mínima, claro, tienen miedo de que haya en el Parlamento Europeo grupos que se opongan y que tengan más peso, que se opongan a determinadas políticas o discursos que ellos hacen. Merlinda, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis.
David Cameron, quien es ahora ministro de Reino Unido en Asuntos Exteriores, decía lo siguiente, aquí lo vemos. Existe la oportunidad, dijo, de usar algo parecido a un préstamo o un bono que utilice los activos rusos, entiéndase bien, congelados como garantía para dar ese dinero a los ucranianos, sabiendo que la recuperaremos cuando Rusia pague las reparaciones, es decir, cuando finalice la guerra de la OTAN contra el país eslavo. Emerlinda, ¿qué está midiendo Reino Unido y sobre todo qué rostro es el que nos está mostrando? Bueno, el rostro de David Cameron, hay que decirle, es el rostro de él que bombardeó a Libia, que quiso bombardear a Siria, que planteó falsas noticias sobre Irán. Es la cara la más sucia del imperialismo británico decadente. Es nada más que eso y también es el peor primer ministro que tuvo Gran Bretaña cuando estaba primer ministro. No lo digo yo, lo dice The Economist. O sea que bueno. Y lo que está buscando David Cameron es maquillar su robo de una forma legal, nada más, pero es un robo. Es un robo, Emerlinda. Y con esto también el hecho de tratar de recuperar, le pregunto a José, José, te pregunto también aquí, ¿tú crees que quiera despertar Reino Unido una confrontación directa con Rusia? ¿O cómo entender esta postura que prácticamente se desmarca quizás de lo que ha dicho Estados Unidos? Bueno, hay que entender que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, por lo tanto tiene una voz ya distinta a lo que pueda decir la Unión Europea. En algunas cosas coinciden, en otras no. Y en estos momentos Gran Bretaña intenta mantener un perfil propio dentro de toda esta reordenación mundial con el mundo multipolar que viene. Entonces ellos todavía recuerdan el tema del Imperio Británico y quieren mantener pues un perfil propio y marcar territorio. En muchas cosas van diferentes de Estados Unidos, incluso hasta enfrentados. Hay que recordar que en el tema de Ucrania, cuando se produjo las negociaciones de abril de 2022, quien boicoteó y quien hizo que las negociaciones se rompieran fue Gran Bretaña. Y eso lo ha reconocido Boris Johnson, que era entonces el primer ministro, y lo ha reconocido el propio Zelensky. Es decir, no Estados Unidos, fue Gran Bretaña. Entonces, en este caso, lo que está diciendo ahora David Cameron, hombre, primero responde a este tema que te digo de mantener un perfil propio y de incluso ir por delante de cómo va la Estados Unidos y la Unión Europea. Y dos, también es cierto que el problema es que ya no hay dinero para la Ucrania. Y tanto en la Unión Europea como en Gran Bretaña hay muchas protestas, también en Gran Bretaña, de los agricultores y de otros sectores, donde ya hay quejas porque faltan cosas, falta subidas salariales, falta inversión en sanidad, falta inversión en educación, en servicios públicos, temas de transportes, etcétera, etcétera. Y en las protestas ya empieza a haber queja de que se está dando dinero a Ucrania y no se está destinando dinero para las necesidades de la gente. Entonces, claro, si tú robas, como bien ha dicho la compañera, robas, porque eso es un robo, tú coges el dinero de Rusia, que lo tiene congelado, los depósitos los tiene congelados en la City londinense, se lo das a Ucrania y dices, hombre, ya pagará Rusia. Bueno, pagará Rusia primero si pierde la guerra, porque si no pierde la guerra no va a pagar nada. Por lo tanto, el problema lo va a tener Londres, porque evidentemente Rusia le va a pedir ese dinero. Y aparte genera un problema, porque generará un problema en muchos países que tienen depósitos en Londres pensando que Londres los puede robar. Esto lo dijo Estados Unidos hace tiempo y ya Estados Unidos, ya la gente de las finanzas le dijo que esto generaría un problema y que podría hundir el dólar. Bueno, es verdad que David Cameron en estos momentos es ministro de Asuntos Exteriores, también hay lo que hay. Yo creo que nos movemos también ahora, hay que también tener un poco presente que la situación en Europa, y también esto le afecta a Gran Bretaña, es complicada en muchos aspectos y que hay gente que habla mucho. Luego hay que ver si lo que se dice se cumple o no se cumple, porque a veces quedamos bien, como lo que dijo Macron, de enviar tropas. Yo creo que la gente se está recolocando porque entienden que el conflicto ucraniano no va a tardar mucho en terminar. Yo no digo en 2 o 3 meses, pero por ejemplo, si gana Trump
las elecciones en noviembre, la guerra va a acabar, porque Estados Unidos va a cerrar el grifo y la Unión Europea no puede pagarle a Ucrania, y aquí mucha gente se está situando en la posibilidad de quedar bien con el gobierno de Kiev para ser el que reconstruya lo que está destruido, con lo cual ganancias también para sus empresas. También este aspecto tampoco hay que olvidar. Y además son actitudes y prácticas que se repiten. Reino Unido, que además tiene secuestrado, robado el oro de Venezuela, 32 toneladas, y que hay que incluir también a esta estrategia, que también va en una disputa, digo disputa, porque quiere competir con Estados Unidos para tratar de imponer una hegemonía perdida desde el imperio de Gran Bretaña. Quiero agradecer tanto a José Miguel Villarroya como a Ermelinda Marcoté por habernos acompañado con sus análisis hoy en El Mapa. Nosotros vamos a revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y que impactan en el mundo. Hugo Moldis, desde Bolivia, nos va a comentar sobre la especulación del dólar en ese país. ¿Qué hay detrás de esa estrategia y cuál es el objetivo? En Bolivia hay un modelo económico que está probando ser bueno para momentos de exceso de excedentes, como los que ocurrieron desde el año 2006 hasta el 2014, para momentos más o menos complicados del 2014 para adelante, producto de la baja en la exportación de gas, y ahora producto de estar saliendo de un gobierno de facto que lo que hizo es liquidar la economía en muy poco tiempo, un año, y llevarla a una contracción del menos 11%. Ahora, en medio de eso ciertamente hay algunas dificultades, como la escasez de dólares. Esa escasez de dólares, sin embargo, está dando lugar a una especulación que tiene fines políticos. ¿Quiénes son los que la lideran? La agroindustria, los agroexportadores y la banca privada, ambos los sectores hegemónicos de la burguesía boliviana. Pues bien, los exportadores sacan sus dólares del país, mejor dicho, no vuelven a traer lo que exportan, no lo vuelven a traer, y lo que hacen es, a través de los bancos bolivianos en el exterior, con sus corresponsales, es generar una subasta para que los importadores, empresarios pequeños, empresarios medianos, puedan acceder a esos dólares, lo que ha determinado ciertamente el nacimiento de un mercado paralelo. Hasta ahora controlado, y todo indica que de las 10 medidas que ha tomado el gobierno, estas van a ser posibles para revertir no solo esa tendencia especulativa, sino para derrotar esa estrategia política que subyace a esa especulación y que es básicamente debilitar a la gestión del presidente Luis Arce y, si fuera posible, obligarlo a adelantar las elecciones. Agradecemos a Hugo Moldis por haber participado en nuestra coordenada. Son otros hechos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Zona proteccionista. Los agricultores polacos están cansados de actos simbólicos, quieren soluciones sistemáticas. Está el rechazo a las imposiciones del bloque europeo que exigen no solo la prohibición de productos agrarios ucranianos, también la salida de Polonia del Pacto Europeo. El objetivo de los agricultores es que se cree una zona proteccionista que iría en contra de la élite globalista. 2. Sin fronteras. Se ha convertido en un tema político, pero también económico. Los gobernantes europeos han medido mal sus políticas, pero no les preocupa. No buscan ni diálogo, menos una solución. Su objetivo es seguir supeditado a Estados Unidos y seguirle ese juego geopolítico.
3. Confrontación. Reino Unido quiere marcar su perfil frente a Estados Unidos, recordando su tiempo de imperio británico, alistándose de primero para apoyar a Ucrania, pero está midiendo bien su confrontación contra Rusia y este puede ser un escenario absolutamente peligroso. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.